Buenos días. Continuamos hoy la lectura de Mateo capítulo 26. Después de que Jesús y sus discípulos celebraran la Pascua, en el camino, verso 31, les dice: Esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí les veré. Pedro declaró: Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: Siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos, y le dijo a Pedro: ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Adelante, duerman, descansen. Pero miren, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense. Vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, Rabí», exclamó, y le dio el beso. Jesús le dijo: «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer». Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó una espada y hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. «Guarda tu espada», le dijo Jesús. «Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora?» Luego Jesús le dijo a la multitud: «¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días». Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Y en ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Y mientras tanto Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote, entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaron encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron 2 hombres y declararon: «Este hombre dijo: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: «Bien, ¿no has de responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor?» Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios». Y entonces respondió Jesús: «Tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: «Es una blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo».
¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una sirvienta se acercó y le dijo: Tú eras de los que estaban con Jesús el Galileo. Y Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por allí: Ese hombre también estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, y esta vez con juramento: Ni siquiera conozco a ese hombre, dijo. Un poco más tarde algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y Pedro juró: Que me caiga una maldición si les miento, no conozco a ese hombre. E inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Muy temprano, por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, lo llevaron, lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron ellos, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel puso por Jesús, y compraron el campo del alfarero como indicó el Señor. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Jesús contestó: Tú lo has dicho. Entonces, cuando los principales sacerdotes y ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de sus cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. En ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al unirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿A quién quieren que ponga en libertad, a Barrabás o a Jesús el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús solo por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y se ejecutase a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿A cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió más fuerte: crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua, se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: «Soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es vuestra». Y la gente respondió a gritos: «Nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos». Así que fue Pilato, dijo a Barrabás en libertad, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y le pusieron en la cabeza y le colocaron una caña junto en la mano derecha como si fuera un cetro. Y luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. «¡Viva el rey de los judíos!».
le escupieron, le quitaron la caña de junco, le golpearon en la cabeza. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su ropa, y lo llevaron para ser crucificado. Mañana continuaremos con la lectura. En esta hemos visto una traición, porque no todos aceptan la misión de Jesús. Judas la rechazó, le traicionó y por ello se condenó. También vemos una negación. Algunos no están dispuestos a pagar el precio de la misión de Jesús. Pedro le negó. Pero Pedro también rectificó y llegó a dar su vida por Jesús y por ello se salvó. También vemos un abandono. Otros se cansan en el camino y dejan de estar alerta, se quedan dormidos. Para cumplir con la misión de Dios, Jesús y cuanto más nosotros necesitamos la oración, la dirección y la palabra y la intimidad con Dios. Necesitamos contarle nuestras preocupaciones y escuchar sus consejos. Hay cosas, como la oración, que cuestan, pero debemos ser constantes, debemos esforzarnos, debemos disciplinarnos y permanecer y ayudarnos unos a otros en la oración. Finalmente vemos un juicio. Realmente todos emitimos un juicio sobre Jesús y tu veredicto determinará tu forma de vida aquí y tu eternidad. Jesús tenía claro que había venido para dar su vida, para rescatarnos. Sabía que ese era el momento y lo asumió. No usó sus recursos sobrenaturales con los que podría haberse librado de la muerte, ni siquiera estuvo defendiéndose con argumentaciones. Pero sí dejó claro su mensaje y al mismo tiempo los confrontó como dándoles una segunda oportunidad para rectificar con sus palabras cuando dice: en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo, como una referencia a sí mismo. Ante esto, ellos podrían admitir su divinidad o bien rechazarle y condenarse, lo cual así ocurrió. ¿Y nosotros? ¿Qué veredicto le daremos a Jesús con nuestra vida? ¿Será nuestro Señor? ¿Recurriremos a Él para recibir la fuerza para cumplir con la misión? Ante las veces que fallamos, podemos rendirnos y rechazarle, o volver a Él y dar todo por Él. Que así sea.